Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias. El día de hoy vamos a dar un recorrido por cosas que son macabras como fantasmas, espíritus de desencarnados, espíritus humanos y no humanos, y pasaremos a cosas mucho peores como espectros malévolos y muy probablemente entes demoníacos. Iremos de cementerios a casas, de casas a universidades y de ahí a lugares a los que nunca quisieras estar. Y te tengo una lamentable noticia ahora que vas iniciando. Dicen muchas personas que en este podcast pasan cosas raras simplemente por escucharnos. Así es que te voy a recomendar, si quieres tener un viaje por medio de lo aterrador, pero que a ti no te pase nada, yo te voy a dar una recomendación. Una recomendación que la gran mayoría de la familia nocturna me ha dicho que funciona. Suscríbete y dale a la campanita, porque resulta que a aquellos que forman parte de la familia no les pasa tanto como al resto. Una vez dicho esto, comencemos con esta oscura fogata de historias y me dices si llegaste de una al final. Si te gustan los fenómenos paranormales, uno de los más habituales son los fantasmas, los espíritus de los humanos o los desencarnados. Pero, ¿sabías que hay diferentes manifestaciones de ellos? Aquí te vamos a hablar de 3 y probablemente el último nunca habías escuchado hablar de él. Como muchos de ustedes se enteraron, lamentablemente, una persona que fue miembro de nuestro equipo el fin de semana pasado pasó mejor vida. Situaciones de la vida, situaciones relacionadas a la salud, que por cierto, cuídense mucho, querida familia nocturna. Pero hay una situación. Es en estos momentos en los que comienza nuestra mente a traer recuerdos, a traer esos momentos de convivio en los que atesoramos esas situaciones en las que tuvimos interacciones con esa persona que ahora ya no está. Y me trajo a la mente algo clarísimo. Este podcast, este canal y el equipo, tenemos siempre historias que contar, porque hemos investigado y en algunos casos porque hemos vivido. En el caso de Ángel, que le mando un abrazo hasta el cielo, y a la familia que está aquí, todo mi apoyo, Ángel formó parte del equipo, pero él decía que no creía en nada de esto. A él no le gustaba. Y entonces, el día que se casó, estaba platicando con él y con su esposa, y le volvió a preguntar, Ángel, pero en serio, ¿jamás nunca te ha ocurrido nada? Y me dijo, o sea, solo hay una cosita, solo hay una sola cosa que sí me pasó, pero es como si no me hubiera pasado nada. No pasa nada, decía el buen Ángel. Y entonces le pregunté, a ver, échame la historia. Y esto es algo que ya en su momento escucharon, pero hay cosas que no les conté en esa historia. Resulta que Ángel, durante un tiempo, estuvo como guardia de cámaras, no recuerdo en qué lugar. Y le tocaba ver todas estas pantallas de todos los puntos en los que tenía que estar revisando cuestiones de seguridad, que nadie se colara al lugar, que nadie se estuviera escapando con algo, ver a alguien sospechoso, etc. Y me comentó que solo en una ocasión, en la madrugada, vieron no a una persona, porque las luces estaban encendidas, vieron a una sombra de un ser humano o lo que parecía un ente antropomórfico, algo que se paraba en 2 patas, estaba alto, se veía en donde terminaba una parte que pudiera ser la cabeza y los brazos, y vieron cómo se desplazaba por medio del edificio y llegaba hasta las escaleras. Pero eso que estaban viendo ahí, nunca lo habían visto porque no se movía ni como una persona, ni se podía ver ningún detalle de él aun cuando le diera la luz. Era una sombra. Les dio tanto miedo que no fueron a las escaleras. ¿Por qué? Porque él, para entrar a la zona de escaleras, ni siquiera necesitó abrir la puerta. Estaban asustados. Dijo que prefirieron no ver nada. No hubo más salida de esa cosa por ningún lado, nadie reportó nada. Ellos también hicieron como que nada sucedió. Esa parte de esa cinta me dice, no, eso fue hace más de 10 años, no lo tengo ni lo quería. Y si nada más nos sacó un susto, pero al día siguiente pues, regresas a trabajar y como si no pasara nada. Hay situaciones relacionadas con los entes desencarnados y su forma de aparecer que son muy llamativas. Los seres que parecen sombras, como te acabo de contar, es una. Pero también, ¿no has escuchado de los fantasmas blancos? Entidades
que en medio de la noche tienen su propia luz. Y si los ves de frente, aunque esté absolutamente oscuro, son como una mancha blanca que se desplaza. A veces, por cultura, creemos que negro es malo, blanco es bueno. Aquí no sabemos, no tenemos la menor idea de qué provoca ese fenómeno. Porque una de las historias más macabras que grabamos en uno de los primeros episodios de este podcast, pero te estoy hablando de los primeros 10, fue cuando una chica vino y se puso a contar diferentes situaciones que había vivido. Ella viene a grabar al podcast y la acompaña a su esposo. Y terminando el podcast, terminando la grabación, que eran 3, 4, 5 horas de grabación, fue algo bastante extenso, me dice ella, mi esposo no cree nada de esto. Y entonces yo me dirijo con él y le digo, ¿en serio? No crees en nada, nunca te ha pasado nada. Y se pone todo nervioso y se pone a voltear a todas partes y le digo, ¿qué pasa? Y entonces me dice, no, prefiero no creer en esto. Y entonces ella me dice, es que le pasaron muchas cosas en la casa de su abuelo. Y ahí es donde me contó por primera vez algo que yo antes no había escuchado. Hablaba acerca de que en esta casa de su abuelo, que no está en un lugar que tú digas, oye, es un lugar muy feo, un lugar macabro. Es una colonia muy bonita, pero muy bonita, una colonia preciosa. La casa es una casa grande y hermosa, pero nadie de la familia se quiere quedar ahí. ¿Sabes por qué? Porque en la noche, literalmente, ¿has escuchado la frase, te jalan las patas? Bueno, eso es literal, nada más que vas a ver quién lo hace, y cuando lo veas, no vas a poder volver a dormir nunca. Resulta que en la casa del abuelo subes unas escaleras y hay como una barda perimetral en el piso. Te puedes imaginar el tamaño del lugar. Son habitaciones en toda la barda perimetral y todavía puedes ver hasta el primer piso. O sea, es un lugar sumamente grande. Él está en la habitación en la que está justo enfrente, pero al ladito de las escaleras, justo enfrente de la barda, subes escaleras y es la siguiente habitación. Entonces él no logra ver lo que sube por las escaleras, pero va a ser el primer afectado una vez que esa cosa camine por el pasillo. Y te digo cosa porque creo que lo que vio ahí es un fantasma blanco, pero no necesariamente de un ser humano, solo algo que quiere tomar la forma de uno. Él está ahí, tiene 16, 17 o 18 años. Está acostado. Por alguna situación, no cierra la puerta, le da más miedo con la puerta cerrada. No sé por qué, pero él conscientemente la dejó abierta. Se acuesta en la cama, es la última persona que está a punto de dormir y eso lo sabe porque la casa se escucha llena de ronquidos y él lo reconoce. Y es ahí, cuando está a punto de quedarse dormido, que escucha que desde la planta baja algo empieza a caminar como si estuviera a 4 patas pero muy rápido. ¡Pa, pa, 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 pa! Y entonces se despierta porque no tiene ninguna mascota y eso estarías hablando que sería un perro de un tamaño monumental. Entonces después de escuchar eso se asusta, abre los ojos, se inclina en la cama sentándose un poco viéndose a la puerta y escucha cómo viene ese trote a 4 patas rapidísimo por las escaleras hacia arriba. Su corazón empieza a latir, él se siente absolutamente asustado, no sabe qué es lo que va a pasar y entonces escucha donde se acabó la escalera y esa cosa avanza por el pasillo y lo que ve es la cosa más aterradora que le ha pasado. Imagínate, un adolescente, 15 años, relativamente delgado, montado como en 4 patas al piso, simplemente que no tiene color, es absolutamente blanco, totalmente blanco. No logras distinguir todo exactamente porque es una mancha blanca en una forma como si fuera algún tipo de lagartija y donde llega a la puerta se asoma y donde se cruzan las miradas, que puede ser que tenga ojos, puede ser que no, pero se nota que algo voltea, se ve que lo ve y hay un momento de tensión donde él siente que se acaban de observar el uno al otro y esta cosa se mete en la habitación. Él está muerto de miedo, ni siquiera tiene fuerzas para gritar, pedir ayuda ni nada. Esta cosa vuelve a hacer el trote a 4 patas directamente hacia la cama y llegando al borde de la cama, intentando generar la máxima tensión, hace un silencio absoluto. Él está muerto de miedo. Está sentado en la cama
Se está intentando tapar la cara porque no puede ser cierto lo que está viendo. El corazón se le quiere salir del pecho, la boca la tiene seca y tiene unas ganas de llorar, de gritar, de despertarse porque esto tiene que ser un sueño cuando esa cosa se asoma. Y cuando se asoma, lo ve ahora de cerca y parece que no le interesa que todas las luces estén apagadas porque es absolutamente blanco y se nota en la oscuridad. Y esa cosa, esa parte de arriba que puede ser como la cabeza, se asoma arriba de la cama y entonces ve como dos brazos lo toman con todo y colcha y lo sacan de la cama. ¿Qué carajo será eso? ¿Quién sabe? Después de que lo tumbó de la cama, se incorporó, corrió directo al cuarto de su abuelo y esa cosa ya no estaba ahí. Pero existen otros tipos de espíritus. Espíritus que tal vez tú ya has visto y no te quieres dar cuenta. Espíritus transparentes. Espíritus que están ahí y que si cambias un poquito el ángulo de tu rostro, que si cambias un poquito tu postura, vas a notar cómo algo se distorsiona ligeramente en tu entorno. Y si esa cosa no quiere ser percibida, vas a ver cómo va pasando y cómo la luz se hace algún tipo de refracción diferente, distorsiona, como si fuera un tipo de camuflaje extraño que lo vuelve invisible a la vista hasta que se mueve. Es muy extraño, pero hay historias que nos han llegado acerca de estos entes y hay una muy llamativa. Resulta que hay un museo en la Ciudad de México. Un museo muy grande que no vamos a decir el nombre. Y en este museo, en la zona, digamos, más alta, hay una zona dedicada como a estatuas. Estatuas muy bonitas, muy grandes. Cierto millonario es el dueño o su corporativo es el dueño de dicho museo. Y no pongan ni siquiera el nombre del lugar en comentarios porque nos pueden banear. Pero ahí sucedió esta historia. Un grupo de amigos están dando un tour, decidieron ir a conocer el lugar. Y cuando llegan al piso de las estatuas, a mero arriba, uno de ellos siente algo extraño. Hay algo raro ahí. La atmósfera cambia y no es el lugar. La bóveda es enorme, hay una gran cantidad de personas, pero no las suficientes como para sentirte asfixiado. Y él siente algo raro. Me están observando. Me están observando. Y vamos, esta persona no es un loco ni es un tonto. Y su mente le da una conjetura muy rápida a la cual él dice, pues esto es obvio, me están observando porque este lugar está lleno de gente. ¿Cuántas personas no han pasado detrás de mí y me observan porque yo estoy bloqueando su campo de visión? No te hagas ideas, no te hagas ideas. Y está caminando por ahí y va teniendo esta conversación consigo mismo porque se siente verdaderamente incómodo. Es muy raro que cuando está justo entre dos estatuas, siente que por un momento lo dejan de observar, pero hay una sensación de que hay algo ahí. Y donde sale del campo de visión de la estatua que le tapaba la espalda, otra vez la sensación te están observando. Y eso se vuelve continuo. Entonces llega un momento en el que él decide hacer un pequeño juego. Esta zona en la que están las estatuas, digamos que es un gran círculo. Y él decidió empezar a caminar en una espiral en la que pueda terminar en el centro, observando hacia la parte donde ha estado sintiendo que lo observan. Y estando ahí como es el centro, si siente que lo vuelven a observar ahora de atrás, va a girar rápidamente para ver qué es lo que está pasando. Así es que comienza a ver las estatuas, hace como que ve las descripciones de cada una de esas, saca su celular y hace como que está buscando en internet. Realmente está prendiendo la cámara en modo selfie para ver si hay algo detrás, si hay alguna persona. O puede ser que un grupito de maleantes ya le hayan puesto el ojo por alguna situación y lo quieran asaltar saliendo. Así es que tiene un poco de miedo, no entiende lo que está pasando porque no es habitual para él sentir que lo están observando, menos en un lugar en el que hay tantas personas y menos si ya pudo hablar consigo mismo y tener todo este diálogo, ¿por qué no se quita la sensación? Bueno, al terminar la espiral, lo único que hace es prestar mucha atención a qué parte de su cuerpo es el que le está diciendo, te están observando desde ahí, y donde lo siente, ¡fum!, gira la cabeza instantáneamente. Y al momento de girar, solo ve cómo todo es absolutamente normal. Es una idea la que tenía. Ahí no hay nada. Pero siente que debe de mover su cabeza un poquito.
ligeramente hacia la izquierda. Toda la sensación está concentrada en un punto específico, justo al lado de una estatua, y donde observa ese punto, siente o observa que algo se mueve. Se distorsionan las imágenes un poquito, y eso lo hace sorprenderse. Y entonces ve como algo se mueve ahí, algo casi invisible, porque en el momento en el que se mueve, se dibuja la silueta. Y es la silueta porque todo lo que está al centro de ella está medio distorsionado, como si vieras a través de un lente que tiene la forma de una persona. Y es ahí, cuando se dibuja la silueta, que él se queda pasmado, no entiende lo que está viendo, ve que esas cosas, o sea, al centro se distorsiona todo, y esa cosa, como sabiendo que ya lo observaron, que ya se dieron cuenta que estaba ahí, empieza a caminar huyendo de esta persona. Y entonces nota cómo rápidamente va pasando entre las personas y simplemente llega un punto en el que ya no lo percibe y ya no está. Ni tampoco la sensación de que alguien lo está observando. Es como si un ente se camuflajeara en el entorno, pero necesita segundos, necesita tiempo o necesita que no te hayas dado cuenta que verdaderamente está ahí. Pero entonces tal vez, en alguna ocasión, cuando has girado un poco y has visto que algo se distorsiona, que algo está extraño, no has estado equivocado. Tal vez ha sido uno de estos entes transparentes. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto algún tipo de estos entes? Por favor, házmelo llegar aquí en los comentarios. Si me permites, voy a contarte la historia de la niña del cementerio. Una de las historias más oscuras que me ha llegado al canal y más extrañas me la mandó Lázaro. Y él me cuenta que él y su papá tenían una relación muy bonita. Al día de hoy el papá de Lázaro ya no está. Lázaro es una persona que tiene 67 años. Es una persona ya que tiene sus añitos y su experiencia. Y lo que te voy a contar le pasó en su infancia y adolescencia, casi antes de la vida adulta. Resulta que Lázaro vivía justo enfrente de un cementerio. Y en estos lugares hay muchas leyendas. Pero Lázaro no fue un niño que, digamos, que creciera con miedos. Creció con advertencias. El papá de Lázaro, el señor Luciano, tenía una tradición ligeramente extraña, pero que tal vez estaba hecho con mucha conciencia. Él, los domingos por la tarde, justo antes del atardecer, tomaba a Lázaro, se lo sentaba en las piernas, se ponían justo frente a la ventana y veían el cementerio. Veían cómo le daba ahí la noche. El señor Luciano no contaba mucho, solo le decía a Lázaro, observa, observa. Avísame si ves a una niña. Cosa extraña. Dice Lázaro que durante mucho tiempo, dice, yo me acuerdo que fueron años, tal vez me estoy equivocando porque no tengo buenas nociones, estaba muy pequeño en ese entonces, pero recuerdo que fueron años que nunca vi nada. Y mi papá me decía, mira, ahí está, ¿la ves? Y yo le decía, no veo nada, y me decía, ve, al lado de donde está la estatua del ángel, abajito, se está escondiendo detrás de la lápida esa la que está caída. Nada, oye, está justo en la entrada, ¿puedes verla? No. Pero pasando los años, narrador, llegó un momento en el que pareciera que me sugestioné, pero no fue así. Y comencé a verla. Comencé a ver a la niña. Era una niña que llevaba una bata blanca, cabello negro. Mi papá nunca me la había descrito. Yo comencé a verla. Y de hecho, la vi un día que no estaba mi papá. Yo vengo llegando de clases, voy caminando justo al lado de la ventana y escucho algo que me hace voltear y veo que la niña está justo en la entrada del cementerio, voltea a la casa y está levantando la manita como llamando mi atención. No me dio miedo, se me hizo raro y lo único que pensé fue, es la niña que dice mi papá, y yo seguía haciendo mis cosas. Mi papá me había dicho, nunca dejes que esa niña te guíe. Tú, si te la topas, la tienes que sacar de ahí. Haz que te siga, pero nunca la sigas a ella. Yo no entendía a qué se refería papá, porque con él, durante años, pues nunca prosiguió nada más que darme esa advertencia y ponerme en sus piernas y ponerme a ver el cementerio. Y de hecho, pues esto es importante porque como fueron muchos años, o sea, no te quedes con la idea de que, y la vi, entonces eso cambió mi vida. No pasó eso. Al día siguiente fue un día normal y así siguieron los días.
se me olvidó decirle a mi papá. Un día ya no traíamos esa tradición como tan marcada. Me dice, ven, acompáñame, quiero ver por la ventana. Y yo le dije así instantáneo, la niña del cementerio. Me dijo, qué bueno que te acuerdas. Y le dije, sí, es que ya la vi. Y me dice, ¿dónde la viste? Pero se notaba que él estaba como que un poco tenso. Le dije, aquí desde la ventana. Muy bien. ¿Y pasó algo? Sí, como que me habló. Y mi papá se puso pálido, se hinca enfrente de mí, me agarra de los hombros y me dice, Lázaro, nunca vayas, y yo ya me le adelanté y le dije, sí, nunca vayas a seguir a la niña, papá, yo tengo que hacer que ella me siga a mí. No dejo que ella me vaya a guiar, yo la debo de guiar a ella. Sí te entiendo, no entiendo por qué, pero sí te entiendo. Le dice, apréndete mis palabras, y de preferencia, y ahora te lo digo, no entres al cementerio cuando no tengas nada que hacer ahí. Dice el narrador, lo que te voy a decir ocurre tiempo después, pero esto no sé si es ciencia cierta, es a lo que se refería mi papá. Esta ciudad en la que viví durante muchos años, ahora de adulto yo ya no vivo ahí, pero era una ciudad fría, muy, muy, muy fría. Estamos hablando que nevaba en varias ocasiones al año y no era típico. De hecho, ahí el verano era muy corto. No quiero dar más datos porque son situaciones un poquito escabrosas las que voy a decir. Cuando yo tengo ya cierta edad, estamos hablando que unos 11, 12 o 13 años, empiezo a interesarme por el periódico local. Mi papá lo compraba todos los días, siempre terminaba en la mesa al lado de su taza de café, y cuando él lo dejaba de leer yo lo tomaba. Y empiezo a darme cuenta que en la parte de obituarios comienzan a aparecer ciertos días de la semana nombres de hombres. El resto de la semana, hombres y mujeres, pero esos días de la semana, hombres. Y empiezo a notar otra cosa, que esos nombres se repiten en noticias del día anterior, en el que encontraron un cuerpo en el cementerio. Y empieza a ser, narrador, algo muy llamativo, que no son todos los días ni todas las semanas, a veces era una vez cada 15 días, a veces una vez al mes, que decían que muchas personas, como que no tenían techo, personas que vivían en la calle, iban a ese panteón en la noche, probablemente buscando refugio, y el frío los consumía, y eran a los que estaban encontrando. Entonces las noticias del periódico empiezo a ver que se repiten y empiezo a atar cabos. Las personas que viven en la calle, por las noches van al cementerio, se encuentran a la niña, los pierde dentro del cementerio y ya no pueden salir. Y entonces mueren congelados. Me quedo con esa teoría mucho tiempo. Me voy de la ciudad, regreso a la ciudad, y cuando regreso ya no vivimos en la casa del cementerio. Y un día, otra vez, que nada tenía que ver, le digo a mi papá, papá, la niña del cementerio, la que hablábamos hace años. Me dice, sí, ya no vivimos cerca de ahí, ya no hay por qué hablar de ella. Papá, ella era la que congelaba a los hombres en la noche, y me acuerdo que mi papá nada más se puso pálido, se puso el dedo en la boca como diciendo, cállate, y me dijo, no hables de eso, hijo, nada más acuérdate que nunca dejes que ella te guíe, no la sigas, tú la tienes que sacar de ahí, tú la tienes que guiar a ella. Dice el narrador, ya pasaron muchos años. Me fui de la ciudad, hice mi vida afuera. Mi papá falleció hace mucho tiempo, pero al día de hoy sigo creyendo que en ese lugar donde encuentran cuerpos cada vez que hace heladas, es esta niña la que los pierde adentro. ¿Tú crees que tenga alguna relación esta aparición de la niña y los cuerpos en el cementerio? Nunca, bajo ninguna circunstancia, vayas a faltar al respeto cuando estés dentro de un cementerio o te puede pasar esto. Flor me cuenta que son los espíritus que hacen que al día de hoy siga con Miguel. Resulta que ella y Miguel son una pareja bastante atípica. Flor ha sido esta chica rebelde que aun cuando nació en una ciudad pequeñita, prácticamente un pueblo, ella le gustó siempre ir como contracultura. Cuestionaba las cosas, no entendía por qué hacían tal o cual cosa, por qué decidían que algo era bueno o malo, y entonces empezó a tener modas que no eran normales del lugar. Miguel era una persona normal.
hasta que conoció a Flor. Porque resulta que Flor, digamos que tuvo cierta química con él, le resultó atractivo, le cayó bien, y entonces tuvo la franqueza de empezarle a abrir ciertos temas que no los abría de una manera habitual. Resulta que a Flor, junto con todas las cosas contraculturales que traía, había una que especialmente le gustaba: todo el tema de lo paranormal. Fantasmas, brujas, demonios, duendes, cualquier cosa que pusiera la mamá de Flor patas para arriba y pelos parados, para Flor era encantador, era fascinante. Ella no sabía a ciencia cierta si creía o no en esto, nunca le había pasado nada. Lo que tenía claro es que el tema le gusta. Y es entonces cuando vio cierto video de cierto, bueno, ahora creador de contenido, pero en ese tiempo famoso de televisión, en el que va a un cementerio y comienza a gritar que se manifiesten ahí los espíritus. Sabes perfectamente de quién estoy hablando, es alguien que lo hizo aquí en México. Y esa persona se llevó un susto. Cuando Flor vio eso, ella sabía que también lo quería hacer. En el pueblito de ella, el cementerio no se comparaba con el que fue este personaje, pero seguía siendo un cementerio que tenía apenas unas cientos de tumbas y desde lejos podías ver el inicio y el fin. Es cierto. Pero Flor quería ir. Pero aquí hay una cuestión. Flor va contra la cultura, pero Flor no es del tipo de personas que se les antoje aventarse un precipicio o que si va viendo que pasa algún tipo de carro, se le antoja ponerse debajo de las llantas. Flor no toma tantos riesgos ni hace cosas tan tontas. Entonces, convenció a Miguel, porque yendo juntos, digamos que podía tener el valor de ir a ese lugar y esperaba que si llegara a pasar algo, entre los dos fuera menos. No le dijo a Miguel qué onda, no le dijo a Miguel qué era lo que iba a suceder, pero sí lo convenció. Sí le dijo de: Miguel, ¿realmente me quieres? Porque Flor sabía dónde picarle a Miguel. Y Miguel estaba profundamente enamorado. Y él le decía: sí, claro, Florecita. Dime, ¿por qué me preguntas eso? Tú sabes que te quiero mucho. Y Flor le decía: es que si me quieres, me acompañarías a donde quiero ir, pero te va a dar miedo. Dice: no, Flor, contigo nada me da miedo. Contigo yo me enfrento hasta el más feo de los monstruos. Y donde dijo esa frase, Flor me dice: narrador, ya lo tenía en la bolsa, porque si vamos a hacer eso. Y le dije: ¿en serio te enfrentarías a monstruos? Y él me dijo: ay, Florecita, por ti lo que sea. Pues, ¿qué te parece si vamos a la casa de los monstruos? Porque quiero que me acompañes en la madrugada al cementerio. Narrador, donde me pela los ojos y se empieza a echar para atrás y me empieza a decir como: no, Flor, pero ¿para qué quieres ir ahí? No, pero, o sea, ¿para qué el cementerio? Yo luego, narrador, me puse en el papel del pobre corderito. Y le dije: ¿en serio entonces me estabas mintiendo? Dice: la verdad, narrador, pobrecito de Miguel, yo lo he traído y lo he hecho como yo he querido, pero pues bueno, pues él me quiere y que se aguante. Entonces, Flor, como te puedes dar cuenta, es todo un personaje. Y me dice: pues lo convencí. Luego me dijo: no, yo no te estoy mintiendo. Pues entonces, si me quieres, me vas a acompañar. ¿O vas a dejar que esta Florecita vaya con los monstruos sola? Dice: no, hombre, narrador, pobrecito. Pobrecito, ahí nos tienes a las 12 de la noche en la entrada del cementerio. Este hombre literalmente está temblando, le tiemblan las piernas, le tiemblan las manos, y yo le digo: ¿estás bien? Y me dice: sí, tengo frío. Narrador, estábamos como a 25 grados. Pobre Miguel ya no sabía ni dónde esconderse. Él nunca me había dicho, pero le daba mucho miedo todas esas cosas. Él no iba a los cementerios y pues el que tenemos que está todo chiquito, aún así le daba miedo. A las 12 de la noche, no, yo era gacha y no me daba cuenta. Pero, pues yo quería saber si realmente pasaban cosas ahí. Y narrador, cometí el peor error de mi vida porque me di cuenta que las cosas que pasan en cementerios no siempre son iguales. Hay otras peores que las que había visto con este hombre. Miguel y yo estamos ahí. Comienzo a ver las tumbas. Las tumbas, o sea, las lápidas de ahí, no las tenían en buen estado. Ahí nadie hacía que las cosas se mantuvieran. Entonces, todo el lugar estaba decaído. Un par de flores había en alguna que otra tumbita, pero todos los de ahí, oye, cosas que eran allá del inicio de 1900. Personas que fallecieron en 1920, 1930, 1940. Personas que no conozco nadie de su familia, o no sé,
si es de algún familiar que todavía esté en esa ciudadcita. Bueno, narrador, estando ahí, y yo ya aburrida porque realmente no pasaba nada, era un lugar bien chiquito, y Miguel, todo asustado, estaba insistente de que nos fuéramos. El cementerio tenía un pasillo principal y después ya se hacían como puras líneas donde iban toda la parte de las lápidas. La verdad es que no eran como que líneas bien marcadas, tú veías todo por sin ningún lado, pero lo que era claro era esa línea al centro que te llevaba desde la entrada hasta la salida trasera. Narrador, cuando estamos adentro, comenzamos a escuchar que empieza a relinchar un caballo, pero algo muy sonoro. Y entonces Miguel me dice, ¿sí escuchaste eso? Yo le digo, pues ¿cómo no lo voy a escuchar? Es un caballo. Y me dice, Flor, ¿no hay caballos en el pueblo? ¿No hay caballos aquí cerca? Y le digo, ay Miguel, pero pues es un caballo. Me dice, sí, pero ¿de dónde? Y pues yo ya veo que él se asusta tanto que me dice, no, yo ya me voy de aquí. Y él se va caminando rápido. Dice, narrador, estás hablando de un lugar chiquitito. O sea, con 15 pasos ya estaba casi en la entrada del hombre. Y ahí estoy yo en medio del cementerio a 15 pasos de este hombre. Y le digo, no me dejes, no me dejes. Y me dice, no, ya, Flor, vámonos de aquí. Se sale. Y cuando yo voy caminando para allá, comienzo a escuchar el relincheo del caballo y un galopar. Y escucho que se vienen acercando. Pero es donde me doy cuenta que realmente suena muy cerquita. Oye, pues me apresuré, me dio miedo. Salgo del cementerio y dejo de escuchar por completo ese sonido. Y dije, qué raro, se ha de haber ido para otro lado y yo por eso no lo escuché. Entonces veo que al final, por donde es la salida trasera del cementerio, se abren y se empieza a levantar el polvo. Y se me hace bien raro. Narrador, se empieza a levantar el polvo como si hubiera un mini torbellino que viene hacia nosotros. Y es entonces, como para asomarme, meto la cabeza cruzando como el umbral del cementerio y entonces suena, pero a nada de mí, suena el galopar y suena el relincheo del caballo, pero algo de segundos. Me asomo, suena eso, alejo la cabeza y nada más veo como todo el montón de polvo viene y se para justo enfrente de mí, pero yo no escucho ni veo nada. Y dice, estoy seguro que estuve a milímetros de ser atropellada por la carreta de la muerte. Esta es una de las varias aventuras de Flor de las que me ha mandado, porque me dijo, narrador, después de eso, ¿tú crees que iba a dejar que Miguel se me fuera? ¿Alguien que me siguió directito al maldito infierno? No, ese ya era para mí. Así es que bueno, ya son varios años que estamos juntos y me lo he traído varias aventuras. Así es que ya les iré contando las otras aventuras de Flor porque sí, esta mujer es todo un personaje. ¿Qué tendría que pasar para que aceptaras que tienes un don que es capaz de desvivir familias enteras? Esa es la historia de Carlota y aquí vamos a contarla. Para todos aquellos que siguen el canal saben perfectamente que hay un tema en el que su servidor, digamos que le ha gustado investigar. Tiene que ver con el tema de posesiones, exorcismos, demonios y liberaciones. Este conjunto de temáticas son temáticas que son sumamente oscuras y hay ciertas claves que se van repitiendo, ciertas cosas que van ocurriendo de relato a relato, de generación en generación, y parece que son cosas que se respetan. Hay un sacerdote con el que aquí en el canal, que no recuerdo si fue en este canal o en Crónicas del Narrador, tuve una entrevista, una plática. El sacerdote ex exorcista Javier Luzón, que le mando un fuerte abrazo. El padre Javier Luzón escribió un libro. Este libro se llama Las 6 puertas, que si mal no recuerdo trata de las 6 puertas que se les abre al enemigo o a los demonios para que entonces pueda ocurrir la posesión. De cierta manera, te dice cuáles son las puertas y cuál es la forma de no tenerlas abiertas. Hay una de ellas que es bien importante y tiene que ver con lo que estoy a punto de contarte. Trata acerca de las maldiciones. Hablemos de la contraparte de la maldición. La bendición es el desear el bien, es el transmitir algo bueno por medio de tu boca, por medio de tus palabras. Hay personas en campo muy religioso que te van a decir es pedir la bendición de Dios a alguien. Está bien, está bien. Se entiende creo que el concepto. La maldición es justamente la otra cara de la moneda. Desear el mal, transmitir lo malo
buscar el daño y tal vez pedir la maldición por medio del demonio a una persona. Te cuento eso porque en la vida de Judith y de su abuela Carlota, las maldiciones tienen un peso muy especial y profundamente macabro. Judith nace en una familia de personas muy creyentes de cuestiones espirituales, de entes, de espíritus. No es una cuestión como religiosa. Ellos no imponen una religión, pero hablan abiertamente que existe algo más y que hay que tener mucho cuidado, que existen seres que están ahí y que los seres humanos tienen poder de hacer bien o hacer mal con nosotros, lo cual puede ser obvio, pero ellos se refieren a que por medio de tus palabras puedes dañar demasiado a la otra persona, inclusive si nadie te escucha. Y es que esto se remonta a la abuela Carlota. La abuela Carlota era una persona que vivió una etapa de su vida prolongada en una situación muy difícil. Enviudó muy joven, mamá de 2 hijos, y tenía ella que sacrificar todo su tiempo y todo su esfuerzo para llevar apenas unos panes y un poco de comida a la casa. Ella tuvo 2 empleos que le marcaron toda su vida. Trabajó para una familia de ricos y trabajó para un tipo que era un hacendado. Estamos hablando que esta historia y este tiempo tiene que ver la abuela Carlota, que suena más a una bisabuela. Es más o menos de allá, como de 1910-1920, para que te des una idea. La abuela Carlota, con la familia de ricos, llevaba una muy buena relación. Ella cuidaba a sus niños, ellos le permitían que sus 2 niños vivieran en la casa, no con los lujos, no paseándose de manera abierta, jamás siendo amigos de los hijos de ellos, pero sí podían tener unas estancias que ella no se podía permitir, sí tenían comida durante la mañana, tarde y noche, y sí les permitían educación. Sí les permitían que los maestros y las maestras que iban directamente a casa para educar a los hijos de estos ricos, también fueran con los hijos de Carlota y les dieran educación. Algo que jamás, ni en sus mejores sueños ella hubiera podido imaginar. Así es que, aunque el trato tal vez para ti te suene injusto, clasista, para Carlota era una bendición del cielo. Jamás hubiera esperado algo mejor. Y de repente un día, la tragedia. Hay un escándalo en la casa. Se perdió una vajilla de plata, completitita, y uno de los cuchillos está debajo de la cama de Carlota. Las personas no son grandes investigadores, nunca tuvieron acceso a CSI, a cosas que tú has visto al día de hoy. ¿Querías conclusiones lógicas que dirían? Pues si ella se lo robó, ¿para qué dejaría un cuchillo debajo de la cama? Es una pista ridícula, esto más bien parece que alguien quiere tenderle una trampa. En ese tiempo no había ese conocimiento. Llegaron a la conclusión, si hay un objeto de la vajilla perdida ahí, es que tú te la llevaste. Era como en ese tiempo, no sé si te pasó conocer, que la persona que llegaba a visitar a alguien y encendía la luz, y si la luz en ese momento tronaba la bombilla, lo descompusiste. Cosas de ese tipo, cosas que te hablan acerca de otra forma de pensar, de otros tiempos, otro tipo de llegar a conclusiones. Bueno, en ese tiempo, ese maldito cuchillo, digamos que dejó claro el destino de Carlota. Ese mismo día, patitas para la calle. Ella y sus hijos quedaron fuera de ese lugar y todos los recursos que tenían con esa familia se acabaron. ¿Sabes qué es lo peor? No le iban a dar indemnización. Esa semana lo que había trabajado no le pagaron y las cosas que ella había acumulado, pues apenas le iban a alcanzar para conseguir un techo si tenía buena suerte y necesitaba un trabajo prácticamente al día siguiente. Eso sucedió en la mañana, todo el día, después de todas las situaciones de estar llevando inclusive a policía. Carlota está cansada, tiene hambre y sus hijos también. Y estos hombres no tuvieron corazón y piedad, estaban enojados. Ella les intentó robar, así es que lárgate de la casa, no te queremos volver a ver. Y fuimos buenos contigo. ¿Por qué? Porque no te vamos a llevar a la cárcel. Carlota jamás en su vida había sentido tanta furia. Se sentía humillada por la situación. Sentía mucho miedo por lo que iba a venir.
¿La van a contratar otra vez otra familia? ¡Ja! Ellos se van a encargar de destrozarla con todas sus amistades. Nunca nadie la va a volver a dejar estar dentro de una casa haciendo quehaceres. Así es que ella siente miedo, repudio, coraje, odio. Odio, mucho odio. Va caminando con sus niños. Tiene lágrimas en los ojos. Y el señor, el dueño de la casa, por última vez le vuelve a decir: y di, Carlota, que somos buenas personas contigo. Ni te vayas haciendo caras ni gestos. Porque si por mí hubiera sido, porque mi esposa me paró, pero si por mí hubiera sido, te meto a la cárcel. Y Carlota, nada más, se quita las lágrimas de los ojos, se da media vuelta. Y viendo al Señor le dice: pues que su fortuna la disfrute hasta donde le alcance, porque no termine el año usted vivo, Señor. Y se voltea y se va. El Señor se queda impactado porque él cree que es una amenaza. Carlota no. Carlota lo que estaba diciendo es lo que le brotó del corazón. Todo ese enojo, toda esa podredumbre, toda esa furia la dijo. 3 meses después, todas las empresas que tenía esa familia se habían arruinado. Este hombre no llegó a final de año, falleció. Carlota se enteró, por supuesto, no porque la gente supiera de la maldición que ella había dicho y entonces fueron a reclamarle. No, se enteró por los diarios, se enteró porque era una de las familias ricas de la ciudad. Todos sabían lo que estaba pasando ahí. Y Carlota estaba impactada, sentía culpa, mucha culpa. Pero al mismo tiempo, tenía todavía coraje. Después de eso fue un infierno su vida. Tuvo que estar viviendo en casas de personas, pequeños espacios, con familias, porque no tenía oportunidad ni siquiera de rentar un lugar. ¿Qué comprar una casa ni qué nada? No, 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 no. Eso no se iba a poder. Carlota andaba lavando ropa ajena, andaba inclusive sopesando la idea de vender un poco su cuerpo para obtener monedas, pero no fue algo que necesitó al final porque ella no quería hacerlo, pero se sentía obligada a. Finalmente no lo ocupó. Y es ahí, como a mitad de año, que termina trabajando con un sujeto que es un hacendado. Este sujeto hacendado no tenía buena fama. Se decía que todavía estaba en un tema de esclavismo. Pero Carlota tenía que hacerse de la vista gorda, lo único que le importaba era su bienestar y el de sus hijos. No podía hacer nada más. Ella estaba desprovista. Ya, permanecer viva en el día a día era una situación difícil. No iba a ser ninguna heroína para nadie, ninguna superhéroe, y aparte, eran cosas que pasaban en el día a día y la gente se acostumbraba a eso. Carlota comienza a llevar una relación cercana con el hacendado, muy cercana. Y ocurre que un día la esposa del hacendado no se da cuenta, pero se empieza a poner muy celosa. Y entonces comienza a hacer que este hacendado, para demostrarle su cariño, trate mal a toda la servidumbre de la hacienda, obviamente al personal femenino. Humillaciones, malos tratos e inclusive, entendamos que estamos hablando de una cuestión de época, inclusive golpes y maltratos físicos fuertes. Formas en las que ella quería que le demostrara que era la única persona importante para él. La señora se dio cuenta que Carlota no era una persona feíta ni una persona desagradable a la vista, así es que se empecinó con ella. No sospechaba nada de la relación con su esposo, pero sí tiene mucha importancia esa relación, porque un día estando su esposo ahí, el hacendado, Carlota sirviéndoles el desayuno, ella prueba una sopa, dice, no me gusta esta porquería, y le dice al esposo, aviéntasela encima a la mugrosa. Y su esposo no quiere hacerlo. Él no tiene, digamos, tanto cariño por Carlota, pero le gusta. Y tampoco es un tipo que le gusta estar haciendo esos destrozos y ese tipo de desplantes, pero es su esposa, y su esposa, una vez que se transforma en demonio, es el mismísimo Satanás. Y él lo sabe. Así es que sopesa por unos segundos humillar a Carlota o hacer que el demonio se me suba y ya no lo voy a poder bajar. No te puedo decir que con el dolor de su corazón, porque no creo que lo tuviera muy, muy grande ni que sintiera tanto,
pero el tipo sí toma la sopa y se la arroja en la cara. La sopa estaba caliente, no le hizo quemaduras graves, pero sí le lastimó el rostro. Carlota, una vez más en su vida, volvió a sentir una furia tremenda, algo horrible, algo que le estaba carcomiendo por dentro, un calor impresionante, unas ganas de aventarse encima de este hombre y hacerle daño. Y entonces se le quedó viendo Carlota, y con todo el odio que sentía en el corazón, así como le pasó meses atrás, le dijo este hombre: te maldigo a ti y a tu familia, y por lo que me acabas de hacer, que sufras más que yo hasta la muerte, que no llegues a ver el siguiente año. Escándalos, querida familia nocturna, porque un mismo año, dos grandes muertes, un hacendado que comenzaba a hacer muy malos negocios, que lo estaban asaltando, robando, que caía en escándalos, justo después de una familia entera que caía y se desplomaba. Y el único factor en común que nadie estaba tomando en cuenta, una pequeña chica que tenía 2 hijos, Carlota. Carlota se enteró, no al final del año, en el primer trimestre del siguiente. Ese hacendado falleció. Una enfermedad que nunca le detectaron qué era, pero dicen que sufrió, el pobre hombre quedó deforme del dolor. Y desde entonces, ella crió a sus hijos, que no sé exactamente si los hijos de ellos son realmente los abuelos de esta chica que me mandó la historia, o si Carlota era la abuela, pero comenzó a inculcarles algo. Nunca maldigas a las personas. Nunca maldigas. Puedes hacer más daño del que te des cuenta. Puede ser que le estés abriendo una puerta a algo más y le estás dando poder sobre otro. Porque yo me llevé a 2 personas a la tumba y arruiné a 2 familias completas, porque permití que mi odio saliera por mi boca. Oscar y Gabriela son 2 personas que forman parte de la familia nocturna. Ellos no se conocen y me mandaron un par de historias que a mí me dejaron helado. Oscar, por su cuenta, le tocó vivir un suceso muy extraño y desagradable que al día de hoy sigue siendo algo traumático. Él se fue a la casa de unos familiares que ya le habían dicho que en esa casa asustaban. Se tenía que quedar allí una temporada, no sé si por vacaciones o por visita a algún otro familiar. Había una situación que él no le podía sacar la vuelta. Apenas tenía cerca de 16, 17 años, y aunque él ya se sentía como muy autónomo, no dejaba de ser una persona que aún no era adulta y sus papás tenían bastante rigor sobre él en ciertos momentos. Bueno, le toca vivir en la casa de este familiar. Una casa muy llamativa. Es una casa de estas que les llaman que son como tubos o chorizos, o sea, un frente que no es tan amplio, estamos hablando de apenas 6 metros, y un fondo muy amplio, cerca de 20 metros y medio. Entonces, es un lugar en el que apenas 7, 8, 9 pasos llegas extremo a extremo, pero para llegar al final, sí te tardas. Tiene 2 pisos. Al final de la casa tiene unas escaleras que conectan con el segundo y da mucha risa la construcción de esta casa porque para darle la vuelta al primero y al segundo piso, primero tienes que ir al final del primero para subir al segundo y entonces caminar al inicio para llegar al final del segundo piso. Todo el tiempo tienes que estar caminando ahí. En esa casa, que es una casa divertida dentro de lo que cabe, tiene colores muy vivos en las paredes. La fachada no pasa desapercibida, sin sentido alguno porque a sus tíos les gustó. Tienen 2 ventanas en la parte de adelante y esas ventanas arriba tienen un par de tejas, así que son un poquito circulares, haciendo como un arco, lo que hace parecer como si fueran unos ojos con unas cejas. Oscar no tiene la menor idea de por qué sus tíos tienen tan mal gusto. Aparte, para terminarla de fregar, la casa es de un color amarillo canario. Es la casa que es el hazmerreír del barrio según él. Y ahora que ya la vio de frente, sabe que todas esas historias de fantasmas y de cosas que pasan ahí son mentira. Lo que realmente ocurre es que las personas de seguro se sienten demasiado incómodas al estar en esa casa y por eso se quieren ir y después se inventan y ha resultado que hablar acerca de fantasmas es menos humillante que decir vivo en la casa de los ojos saltones. Bueno, Oscar fue a la casa amarilla de los ojos saltones y ya estando ahí, las cosas creía que iban a ser muy sencillas.
A él no le importa qué opinen los demás. No le importaba si algún vecino al momento en el que saliera de ahí se le quedara viendo y después a sus espaldas hablar acerca de otro de los canarios de la casa de ojos saltones o cualquier mensada que fueran a decir para criticar esa casa que estaba tan rara y con tan mal gusto. Pero Oscar estaba muy equivocado y las historias no eran inventadas. Y nada tenía que ver la fachada. Tal vez los tíos ponían los colores vivos y las fachadas de ese tipo para poder mitigar un poco el horror que era estar adentro de ese lugar. En ese lugar, sin sentido alguno, había cosas que te estaban esperando. Había cosas que no se hacían presentes nunca. No se veían, pero las podías percibir. Si te hubiera tocado estar ahí y hubieras estado en los zapatos de Oscar, te hubieras reído y te hubieras puesto a pensar el mal gusto que tenían sus tíos cosa tras cosa, porque hasta que estabas ahí entrando, te dabas cuenta que la puerta estaba de tal manera inclinada, porque había unas escaleras que tenías que bajar para entrar por dicha puerta, que hacía parecer como si la puerta fuera un tipo de boca y las escaleras como una lengua. Se veía algo bien raro. Entonces él entró a la casa, se ríe del lugar y justo donde se para en medio de la sala, aquí lo reciben estas cosas. Percibe como un aroma a huevos podridos, un aroma que poco a poco se va haciendo cada vez como más presente. Vas llenando toda la atmósfera y le dice a su prima de que, oye prima, hay que abrir las ventanas, y la prima le pone la mano en el hombro, le aprieta con fuerzas y le dice al oído, haz como que no hueles nada. Lo agarra y le dice, déjame te doy un tour por la casa, como si no hubiera pasado lo anterior. Y Oscar no entiende qué está sucediendo. Comienza a caminar al lado de ella pensando que, bueno, estoy en una casa bastante rara. La familia tenía que estar igual o peor que la fachada de este lugar. El problema es que cuando cruza el umbral de la sala rumbo a la cocina, ahí el aroma desaparece al instante. Él se le olvida que había dejado atrás su maleta y su mochila, se da la media vuelta, está a punto de caminar y su prima se le adelanta, lo agarra y le dice, no vayas allá, no te conviene, todavía no. Se regresa junto con él y comienzan a caminar dentro de la casa. Oscar ya no entiende lo que está pasando. Y ella empieza a decirle, mira, aquí está la cocina, es el refrigerador, puedes utilizarlo, las cosas que hay adentro son para todos, nada más lo que mi hermano deja en bolsitas con su nombre no lo agarres, y si ves algo que está podrido, no lo vayas a agarrar, déjalo ahí, hay que ponernos guantes. ¡Qué indicación tan asquerosa! ¿Cómo que si te topas ahí algo que está podrido como si fuera lo más normal del mundo? Bueno, ¿qué tiene esta vieja loca? O sea, ¿por qué mejor no nos ponemos ahorita a hacer un aseo, ya que yo tengo que estar aquí, pero no tengo nada que hacer? Y listo. Entonces dice, prima, ¿no quieres que te ayude a limpiar el refrigerador para que no haya cosas podridas? Y la prima voltea, le abre los ojos y nada más le mueve la cabeza de lado a lado como diciéndole no. Entonces Oscar le dice como, está bien, pues yo nada más te ofrecía ayuda. Y le vuelve a agarrar el hombro con fuerza y le dice, no digas nada, tú sígueme el juego, no te conviene decir ya nada. Y entonces le dice, vente primo, vamos al segundo piso, ¿verdad que está muy padre la casa? Y entonces se le queda viendo con una cara de sígueme el juego. Y Oscar le dice, sí prima, sí, está bien padre la casa. Comienzan a andar en el segundo piso. La primera habitación tiene una puerta toda desvencijada, fea como algo que solo has visto en películas de terror o en lugares que están absolutamente abandonados. La puerta parece como si la parte de arriba del marco se hubiera roto o le faltara un trozo a la puerta porque se ve para adentro. Y abajo está igual, todo descuadrado. Una cosa que si la toca se cae. Y entonces la prima se brinca esa puerta como si no existiera y le señala la puerta que está justo al lado. Y dice, mira, esta es mi habitación. Aquí nos podemos quedar tú y yo. Y Oscar se pone rojo. De que, oye, espérame, estos sí son bien raros. ¿Cómo que me voy a quedar en la habitación de mi prima? O sea, ¿y mi primo? ¿Por qué? ¿Por qué no me quedo con él? Eso está raro. ¿Y no será que tendrán sus costumbres y yo no soy de ese tipo de cosas? Y entonces se pone rojo, se pone colorado. Su voz interna le está diciendo como, esto ya no me está gustando. O sea, sí, pero pues no. Y eres mi prima, ¿qué pasa? Y entonces le dice, oye prima, ¿y tú? Y lo agarra bien fuerte el hombro. No lo menciones, no lo menciones. Y siguen caminando.
Oscar ya no entiende ni qué está pasando. Él, a partir de ahí, ya no escucha las cosas que le está diciendo su prima. Son muchas emociones, son muchas cosas raras. Está pensando en cómo carajo se va de ahí ese mismo día. Y entonces su prima lo lleva entonces al tour al cuarto de sus papás. Y les dice, aquí están papá y mamá. Si ellos no te hablan, tú no entres. Y entonces Oscar se siente muy raro. La prima lo toma, se lo lleva del hombro. Le dice, primo, ¿me acompañas a la tienda? Tengo que ir a comprar unos huevos. Oscar se había acercado al refrigerador para sacar un botellón de agua fría. Cuando abre, ve que está toda una repisa llena de huevos. Y le dice, prima, ¿qué hay? Y la prima le pela los ojos como diciéndole, cállate, cállate, Oscar. Así es que Oscar se sirve rápidamente, toma el agua, se la toma que tiene un sabor un poco extraño, terminando deja ahí el vaso y se va con su prima y van caminando y cuando llegan a la tienda, la prima se le acerca y le habla al oído. Le dice, Oscar, pasan cosas malas en la casa, vete de aquí, no te quedes, no está bien. Yo estoy cuidando a mamá y a mi hermano, pero no están bien, la casa ya los dañó. No te quedes, Oscar, no está bien que te quedes. Y entonces ella vuelve a entrar en su plan raro, sonríe y dice, ¿me puede dar por favor una docena de huevos? Y es como si alguien le estuviera vigilando. Oscar empieza a notar que de vez en cuando ella, si hay un espejo por ahí, primero lo observa. Si en algún momento le dirige la palabra a Oscar volteando la cabeza, su ojo no está totalmente hacia Oscar, está volteando detrás de él a ver si hay alguien. Y Oscar piensa, ¿esta mona está loca? ¿Hace cuánto que no hablaba con ella? ¿Enloqueció? ¿No será que le habrá hecho algo a mi primo y a mis tíos porque yo no los vi y están allá en la casa? Y Oscar tenía mucho miedo. Se quería ir de ahí, le iba a tomar el consejo a la prima. No sabía cómo, no sabía dónde se iba a ir. Está en una ciudad que no es la suya, está en una circunstancia donde lo habían obligado a estar ahí. Pero ve esta mujer que está muy descontrolada la cosa. Y entonces es cuando decide que tiene que hacer algo. Tal vez llamar a la policía. Tal vez está en medio de una escena de un crimen y lo pueden inculpar. Tal vez está ocurriendo algo y que no entiende. Pero decide llegar a la casa porque ahí tiene su maleta y sus cosas. Cuando llega a la casa le dice a la prima, prima, permíteme, tengo que hacer una llamada, voy a hablarle a mamá y a papá para que sepan que estoy aquí, que me voy a quedar y que todo bien. Y él está pensando en mandarles algún mensaje en clave o hablar con ellos y decirles como, vengan para acá, los espero, para mostrarles la situación y que ellos decidan. Al final él no es tan adulto, no tiene tanta experiencia y no sabe exactamente qué hacer y no tiene dinero para moverse en la ciudad, se va a perder. Llega a la casa, prende el celular, marca a los papás y cuando su mamá le contesta, el celular entra con un sonido como de la falta de señal de las televisoras antiguas. ¡Tit! Y junto con ese ruido de esa señal como que ya no está, se escucha una voz que le dice, esta es mi casa, Oscar. Y regresa la voz de la mamá. En ese instante Oscar descubrió algo. Ahí, en esa casa, hay algo. La prima no le está mintiendo, la prima le está advirtiendo que si se queda un solo día ahí, las cosas pueden terminar muy mal. En la llamada le contestan sus papás, logra hacer que pasen por él. Ese mismo día, él los obliga a que se lo lleven de ahí. Los papás no pasaron ni cenaron ni nada. La prima se ve nerviosa. Oscar me dice, narrador, no me involucré en nada, estaba muerto de miedo como no tienes una idea. Lo que supe es que sí había una situación bien peligrosa. Mi prima terminó en una cárcel preventiva. Mi primo terminó en un manicomio por una temporada larga. Y de mis tíos por años fueron el tabú de la familia. Nunca entendí qué fue lo que pasó ahí, qué era lo que estaba ocurriendo, pero lo que yo creo es que mis tíos estaban metidos en algo que se les fue de las manos y estaba a punto de comerse a todos. Ahora tengo la gran incógnita. ¿Tú qué crees que esté pasando en esta casa de los ojos saltones, en la casa del canario, en la casa en la que Oscar se burló, pero parece que está viviendo algo maligno? Si me permites,
Voy a hablarte del demonio serpiente y de cómo intentó llevarse al infierno a la familia de Minerva. Hace unos días te comenté acerca del padre Manuel Acuña, que tenía varios casos de exorcismo que estaban muy interesantes. En una de las varias entrevistas que vi en las que él estaba presente, le hicieron una pregunta que creo que a todos nosotros, si no es que nos interesa por alguna situación de protección a nuestra familia, nos interesa por el morbo. Le preguntaron así directo: Padre Manuel, ¿realmente los niños pueden ser poseídos? Y el padre mencionaba que hay como una etapa, un momento, en el que los niños, no sé exactamente en qué edad, verdaderamente no pueden ser poseídos. No sé a causa de qué. Sin embargo, entiendo que esa edad es como a muy temprana, muy corta edad, probablemente cuando son bebés. Sin embargo, hay algo que el padre no mencionó ahí. Algo que a una suscriptora del canal le sucedió hace unas semanas. Y es que la pregunta tuvo mucho que ver. La pregunta, como les dije, fue: Padre, los niños pueden ser poseídos, pero nadie preguntó si podían ser o no atacados. Resulta que Minerva es mamá soltera y vive con su hijo, un pequeño niño de apenas 4 mesecitos, y ella está ahorita en un momento difícil porque no es su único hijo, es su segundo niño. Es mamá de 2, está luchando por sacarlos adelante, pero ahorita todavía digamos que la situación de adaptarse a darle la alimentación del bebé, estar con él la mayor parte del tiempo, estar atenta a sus cuidados, revisar que esté bien de salud y cubiertas las necesidades. Aparte, tener que trabajar la mayor parte del tiempo, aunque sea desde casa, ella se puso a tejer cositas, a hacer pequeños monitos que vende y bueno, las cosas han ido saliendo, han estado difíciles sus situaciones. Sin embargo, dice que hay algo en el lugar que está viviendo que le quiere hacer daño a su bebé. Al principio, ella creía que tal vez estaban hablando acerca de una bruja, pero está segura al día de hoy que no es eso. Es algo muchísimo más oscuro. Te cuento, para todos aquellos que son escépticos y no creen en eso, está bien, porque este programa no se trata de cambiar ideas. Pero lo que le está sucediendo a Minerva resuena con la historia de muchas mamás cuando están solas con sus bebés. Ahí te va. Resulta que durante varias semanas, justo al anochecer, comenzaba a escuchar ruidos en la habitación del nene. Cuando entraba a la habitación del nene, ella ya estaba cansada. Así es que buscaba, pero no buscaba tan a detalle, debajo de la cama, dentro del closet, algo. Como no estamos pensando en cuestiones paranormales y ella tampoco está pensando en un ser humano, una persona que lo quiera dañar, lamentablemente está pensando más en una cuestión como de animalejos. Algún tipo de animalejo que se haya metido en la habitación y esté en alguna zona donde pueda hacer ruido, donde dejé los libros o las libretas o donde dejé esas revistas o la paquetería que me llegó que tuve que abrir y los paquetes medios abiertos que se fueron acumulando ahí en una esquina porque no he tenido oportunidad de recoger todo y de tirar todo. Bueno, ella pensaba en eso, esos pequeños lugares dentro de la habitación del bebé que pudiera ser que ahí hubiera algún animalejo escondido. Así es que debajo de la cama, en las esquinas, dentro del closet, y no. De hecho, se llevó una buena sorpresa. La habitación estaba bastante más limpia de lo que esperaba. Ella ya no se acordaba ni siquiera de la última vez que retomó todos los paquetes, porque ya eran muchos, los tiró a la basura. También, cuando fue y recogió toda la ropa del nene, lo metió en el cesto, la puso a lavar y ya la tenía colgada, ya no se acordaba de eso. Está muy cansada últimamente. Inclusive, con su niño que apenas tiene 5 años, le está tocando vivir a este niño un avance muy rápido de edad, un momento de maduración a alta velocidad. Tiene que ser responsable de sí mismo porque ve que mamá, el tiempo que está en casa, ya no tiene cabeza para nada. La mamá está cansada y este niño es tan empático que le dice: no te preocupes, mamá, yo te cuido. Un niño de un corazón enorme. Minerva está preocupada. No sabe qué hacer. Originalmente creía que era un animalito. Originalmente creía que era un animalejo. Hasta que empezaron a ocurrir cosas bastante más extrañas. Dice que en una ocasión se fue a acostar en su habitación y en el momento en el que está a punto de cerrar los ojos, escucha claramente
cómo algo se entra arrastrando por el cuarto y comienza a arrastrarse por el piso como si tuviera el cuerpo pegado y lo empezara a restregar poco a poco contra el piso. Está tan cansada, pero tan cansada, que probablemente te ha pasado en estas ocasiones que los párpados son tan pesados que es muy difícil mantenerse despierto. Y ella está luchando por hacerlo. Sin embargo, ahí es un caso perdido, ahí ya perdió. Y de un momento a otro, aunque escucha eso y la turba, ella se queda dormida. Pero es horrible porque en el momento en el que se queda dormida, escucha un siseo en el oído, una voz que habla como pronunciando mucho la S. Algo sumamente desagradable. ¿Qué es lo que le dijo? No sabe, pero el cuerpo se estremeció y entró en un sueño muy profundo. ¿Qué soñó? ¿De qué trataba? No tiene ni la menor idea porque se levantó tan cansada, tan temprano y tan cansada. Cuando se levantó, el nene estaba llorando, la puerta de la habitación del nene estaba abierta, y adentro de la habitación estaba su otro hijo. Su otro hijo está chaparrititito, no alcanza la cuna, pero él desde ahí estaba intentando hablar con su hermanito para tranquilizarlo. Cuando ella vio esa escena, nada más le dijo, ¿por qué estás molestando a tu hermano? No entendía ni lo que estaba pasando la pobre mujer. Y le decía, no, es que está llorando desde la noche y me vine aquí para cuidarlo, pero no hace caso, tiene miedo. Minerva está cansada, Minerva está deshecha, Minerva está viviendo una situación difícil. Por eso, no está notando cosas importantes. No está notando que en la parte más cercana a la pared en la cuna del nene, la pared está raspada, como si algo estuviera pegadito a la pared y se estuviera frotando. No ha notado que en la parte de arriba, lo más cercano también a la pared, pero en la parte de arriba de la cuna, en las maderas, ahí están marcadas pequeños arañazos, como de garritas, y el nene cuando se pone de pie no alcanza esa zona. Su niño mayor necesita una silla y no haría sentido que la ponga de ese lado. La pondría del lado que no está pegada a la pared para poderse mover, pero este niño no ha llevado ninguna silla, y él no ha sido el causante de esto. Lamentablemente Minerva está muy cansada, está deshecha, está pasando una situación difícil. No ha notado cosas obvias. No notó la cuna, como te lo digo, y no notó en la cocina los huevos podridos, el aroma pestilente, ese aroma que parece que desaparece a momentos y regresa solo. Minerva está cansada. Minerva está pasando un momento difícil. Minerva probablemente está siendo intoxicada por una presencia, porque también se le olvidan los sueños. Se le olvida cuando algo con forma de serpiente y ojos alargados y de color amarillentos verdosos comienza a hablarle con siseos, ya una forma concreta, una forma clara, y comienza a decirle dame a tu hijo, deja de sufrir, dame a tu hijo. Y ella en el sueño le dice que no, pero esa cosa comienza a tentarla. Te voy a dar dinero, te voy a dar libertad. Minerva, no lo necesitas. Le voy a dar mejor vida, lo voy a hacer mejor ser humano de lo que tú eres. Tú lo vas a arruinar. Tú eres una persona pobre. Vas a llevártelo a la tumba al pobre niño. No tienes ni con qué darle de comer. Te lo cambio por comida. Minerva tiene unas luchas horribles. Son los sueños más desgastantes que ha tenido en su vida, porque lo peor es que es tanta la necesidad que en momentos la tentación es ligeramente latente. Minerva lo tenía todo olvidado. Estaba muy cansada, estaba muy desgastada. No notó que arriba, justo arriba de la cuna, en el techo de la habitación, se estaban marcando unas iniciales con los mismos raspones que estaban marcados en la pared y en la cuna, como si un cuerpo se pegara y comenzara a restregarse. Minerva, por su cansancio, no notó que su hijo mayor ya tiene ojeras, marcadas por el cansancio. Hay una voz que le está hablando en su cuarto y le dice, tu hermanito es mío, ¿tú quieres venir también? Minerva no se está enterando de nada de esto. Su mente ya no da, su memoria tampoco. Su percepción en el momento en el que está en casa ya está ofuscada, obnibulada por el cansancio y por esa entidad. Y no es hasta que un día, que llega a la casa del que en ese momento es su patrón,
Y el patrón la ve tan cansada que él, cuando llega, le dice: Minerva, yo no sé que estés viviendo, porque es un tipo que le permite a ella tener toda su privacidad. Le dice: ¿me permites hacer una oración por ti? Cuando ella dice que sí, este hombre se acerca, toma un aceite que tiene en un frasco, le forma una cruz en la frente, le pone la mano en la cabeza y comienza a rezar. Minerva entra en un llanto profundísimo, y todos los recuerdos de las cosas que han estado pasando y todos esos pequeños detalles que pareciera que no ha estado viendo, están ahora todos presentes ahí en su mente. Y una sensación de alarma tremenda. Su nene está en peligro y ella lo acaba de dejar allá. Comienza con un ataque de ansiedad, el aire se le atora en el pecho, siente que se está ahogando. Entonces este hombre, que ya ha estado presente en situaciones de este tipo, él sigue haciendo su oración. Ella da al piso, él se agacha junto con ella y le empieza a dar palabras de paz, pero también no para de rezar, no para de orar. Cuando las cosas se tranquilizan, ella le dice: por favor, ayúdame, mis hijos están en peligro. El niño de 5 años está solo allá. ¿Por qué he estado tomando decisiones tan negligentes? ¿Dejar a un niño tan pequeño en cuidado de otro? Eso no está bien, y no se había dado cuenta. Y no es una mujer irresponsable. Pero es que cuando estás en este tipo de lugares o con este tipo de presencias por tiempo prolongado, tu mente ya no piensa igual. Y no te vas a dar cuenta. Este hombre, cuando escucha un poco de lo que está pasando, se altera, se queda sorprendido por la situación y le dice: claro que sí, vamos para allá. Así es que van en su vehículo, llegan al lugar, y donde van a entrar al lugar, este hombre dice: espérate, aquí hay algo. Toma también el aceite que traía ya dentro de su bolsa. Llegando, lo arroja en la puerta y comienza a hacer oración. Dentro de la casa empiezan a escuchar unos alaridos. Primero, el grito de una mujer, pero extraño, viene como desde una garganta rasposa, una persona mayor. Minerva se altera, quiere abrir la puerta y él dice: espérate, no caigas en su trampa. Sigue haciendo oración y ahora es el grito como de un anciano, y Minerva lo reconoce y dice: ¿papá? ¿Qué haces aquí, papá? Y entonces el hombre le dice: tu papá cuida a tus niños. Y le dice: no, papá murió hace 10 años. La mente de Minerva no está al 100. No entiende que eso no debería de ser. No debería de tomarlo con tanta tranquilidad, y este hombre ya entiende. Esta situación se le salió de las manos hace mucho. Realmente están siendo víctimas de un demonio. Continúa haciendo oraciones. De un momento a otro se escuchan estruendos y el grito del nene, el niño mayor. Y es entonces cuando él dice: Minerva, vamos a entrar, por favor, no te me despegues. Una vez que abre la puerta, Minerva está al lado de él. Él la abraza, no con un cariño como de una persona que tuviera algún tipo de atractivo, sino más bien el de un padre que está resguardando a sus hijos. Y entonces, al abrazarla, este hombre sigue haciendo oraciones cada vez en voz alta. Y aquí hay un tema importante, porque Minerva, ahora que me manda la historia, me dice: narrador, yo creo que mis hijos siguen estando en peligro, porque no recuerdo nada de lo que dijo ese hombre. Nada. Recuerdo que hablaba en voz alta, pero no hay nada de su voz que tenga. En el momento en el que entré es como si mi mente se hubiera ofuscado. No sé exactamente qué pasó. Sonaban gritos, sonaban llantos. Vi una sombra que pasó. De repente estaba con mis niños y estaba fuera de lugar. Dice: y tengo como blackouts, momentos en los que estoy y no estoy. Y este hombre está haciendo oración conmigo y está haciendo oración con mis niños. Y de repente yo estoy en el piso y de repente estamos todos en el carro. Narrador, yo creo que mi familia está en peligro por mí. Ahora tengo la duda. ¿En verdad estamos hablando de un demonio? ¿O es otro tipo de entidad de la que se está hablando en esta historia? Te tengo un reto. Esta es una historia que ni siquiera la editora pudo terminar. Así es que si logras terminarla, avísame en los comentarios. Quiero cerrar esta fogata contándote una historia que me mandó una persona que es miembro de la familia nocturna y que se me hace muy interesante porque es parte de los fenómenos que ocurren cuando escuchas este podcast. Te he hablado de las víctimas del podcast, pero ese no es el único fenómeno del que hablamos o que ocurre en el momento en el que formas parte de la familia nocturna. Hay, digamos, otros 2 fenómenos que tenemos bien ubicados. El primero es que por alguna extraña razón dejan las historias de terror de darte tanto miedo. Y es entonces cuando te das cuenta que esos miedos que tenías ya los puedes afrontar, ya puedes enfrentarlos, ya puedes confrontarlos, puedes hacerles frente.
Pero hay otro fenómeno y es el que te quiero hablar en esta historia. A veces ocurre que por estar siguiendo este podcast y comenzar a hacer maratones, tu mente en algún momento recuerda algo que tenía olvidado. Algo que tenías ahí, en tu infancia, en tu adolescencia, inclusive algo que pasó hace días, semanas o un par de meses. Pero algo que tu mente lo ocultó tan bien y lo encerró también, tal vez para protegerte de eso, porque tal vez no sabías cómo lidiar con ese recuerdo, con esa situación. Sin embargo, ocurre este fenómeno. Y al estar escuchando el podcast y empezar a hacer maratones y comenzar a ver los comentarios de las personas y responder, es como si estimularas a tu cerebro a que pueda hacer frente a cosas que en algún momento viviste y no recuerdas. En el caso de Gloria, estamos hablando de algo así. Gloria conoció este canal por TikTok. De TikTok se vino a YouTube. En YouTube comenzó a escuchar las fogatas de historias hace más o menos como 3 o 4 meses. Y le gustó mucho. Pero llegó un momento en el que ella ya había visto las fogatas y le faltaba más. Y me dice, narrador, comencé a hacer totalmente un maratón. No sé en qué episodio fue, pero fue en tus primeros episodios, en el que va una chica que se ríe mucho, que tiene lentes, y comenzó a contar unas historias de cosas que le pasaron. Y hubo una historia que contó narrador, que cuando le estaba escuchando, casi se me zafa la mandíbula porque tenía la boca abierta. Ella contó algo de que estaba en su habitación y que vio una sombra que se parecía a su mamá y, narrador, en el momento en el que dijo eso, mi mente fue como que un déjà vu tremendo, algo que yo viví en mi infancia y lo tenía absolutamente borrado. Y ahí, mientras la escuchaba, recordaba cada una de las cosas que pasaron y te los quiero contar, porque era algo que yo guardé por trauma y al día de hoy ya no me da. Pero querida familia nocturna, este es un canal de terror. Así es que, lo que estoy a punto de contarte es una de las historias más aterradoras que para Gloria es una superación. Para ti, tal vez, va a ser el inicio de un trauma. Resulta que Gloria, cuando tenía escasos 6 o 7 años, un día se fue a dormir. Ella vive con una familia que es muy peculiar. Mamá y papá son sumamente estrictos, pero cuando te digo estrictos, es estrictos tipo militar. Mamá habla y dice algo es una orden y tú la acatas. No se cuestiona, no se pregunta. A mamá se le habla de usted y nunca se le habla por su nombre. Es una falta de respeto que inclusive merece una bofetada. Papá, por otro lado, nunca le levanta la mano a esta chica Gloria. Pero papá hace unas miradas que te ponen frío. Toma unas posturas que te hacen sentir sumamente amenazada. Y papá, siendo un tipo alto, muy fornido porque es una persona que hace mucho ejercicio y que por su tipo de trabajo es una persona que se impone, y aquí pareciera que Gloria en ocasiones pareciera más el enemigo que la hija, la hace sentir como algo muy pequeñito, algo sin fuerza, algo sin valor y lo peor, algo indefenso. Eso hace que Gloria tenga cierta forma de actuar. Eso en aquel tiempo. Pero esa niña Gloria, apenas le hablaban, ella se ponía en pie. Si le decían recoge tu plato, antes de que estuviera pensando ya lo tenía en la mano y le temblaban a veces las manos porque más que amor les tenía mucho miedo sus papás. Figuras de una autoridad tremenda. Por la fuerza y un poco por violencia, que eso lamentablemente genera miedo. Y en esa casa, en la casa de Gloria, se respiraba el miedo todo el tiempo. Amenazas, sensaciones muy tensas y miedo. Y es probable que esa combinación, esa amalgama, era una delicia, algún tipo de buffet o de platillo delicioso para una entidad extraña. Porque una noche, esta entidad fue a visitar a Gloria, a la persona que probablemente emocionalmente era la más débil de todos. Cuenta ella que estaba acostada. Ella tenía que cerrar la puerta de su habitación sin hacer ruido, apagar las luces todas antes de las 9:30 de la noche. Cuando dormía, tenía prohibidísimo roncar. No podía estar respirando fuerte, porque sus papás tenían el sueño ligero y no era justo que no los dejara descansar. Así es que Gloria se tapaba con sus sábanas y se las ponía siempre cerca de la nariz y se tapaba la boca. Momentos horribles de su infancia, momentos que no le gustan para nada.
Y entonces ella se acostaba, se pegaba a la sábana y sobre la sábana se ponía las manos para que su respiración no se escuchara. Una sensación de sofocación tremenda le invadía y con esa sensación de sofocación se iba a dormir. Era su compañera todas las noches y estaba ahí en la cama, tapándose la nariz, tapándose la boca, con la puerta cerrada, luces apagadas, un cuarto que estaba pulcro, un cuarto que no tenía una cosa fuera de su lugar, porque ay de ella si movía una cosa. Parecía más bien una habitación trampa que su habitación. Con una cosa fuera de su lugar eran santos regaños, que no terminaba Gloria nunca. Así es que ahí está, Gloria, en esa pequeña y hermosa prisión en la que he estado viviendo desde hace tiempo, acostada en su cama en total claustrofobia, viviendo con esa ansiedad y a punto de dormir, cuando entonces, lentamente, comienza a abrirse la puerta de la habitación. Cuando se abre la puerta ya no se atreve a decir nada, y entonces ve, moviendo los ojos sin mover el cuerpo. No vaya a ser que sea una vigilancia nocturna de papá y de mamá, y ella no se atreve a moverse, porque no vaya a ser que en estas revisiones nocturnas estén vigilando que ella haya roto la regla de estar despierta después de las 10. Así es que Gloria simplemente mueve los ojos y nota ahí, en la entrada, la silueta de mamá, y le dice: «Párate y ven». Gloria reconoce la voz al instante, así es que se pone de pie de la cama, casi en automático, empieza a caminar hacia esta sombra, pero nota algo extraño. Los cabellos del lado derecho no corresponden a los de mamá. Mamá tiene un cabello que se ve como un poco enchinado, y siempre la forma de su cabeza es como un poco redonda. Eso sucede con esta silueta de su lado izquierdo, pero en el lado derecho, no. En el lado derecho se ven cabellos lisos y se están ondeando como si les diera aire. Es un movimiento que nunca he visto con mamá. Entonces se detiene, se talla los ojos y le dice: «Te estoy ordenando, Gloria, ven conmigo ya». Y entonces Gloria contiene la respiración, se deja de tallar los ojos, dice: «Sí, mamá». Comienza a avanzar y se vuelve a detener. Nota algo raro. La mano derecha de esa sombra es ligeramente diferente a la mano derecha de mamá. La mano izquierda de mamá es clarísima. Aunque es una sombra y no tiene detalle, es clara, eso es su mano. Pero la derecha tiene uñas largas. Mamá se deja las uñas cortas, ella no soporta la suciedad debajo de las uñas. Y esta cosa tiene las uñas largas y se ven un poquito más como delgados los dedos. Y entonces dice: «Mamá, tu mano está rara». Y la voz, cuando escucha eso, cierra su puño derecho, como queriendo esconder los dedos, y entonces vuelve a decir: «No digas nada, te estoy ordenando», pero en ese instante la voz se deforma. Y entonces suena como: «Te estoy ordenando». Y entonces Gloria, cuando escucha eso, dice: «Voy a prender la luz, mamá». Y esta cosa empieza como a distorsionarse enfrente de ella, como si por un momento sus ojos no vieran exactamente lo que está ahí enfrente y vieran otra cosa. Se distorsiona la imagen y le dice: «No, no, no, ven, Gloria, es una orden». Y empieza la voz a distorsionarse toda. La imagen empieza a distorsionarse más y entonces Gloria comienza a caminar hacia la luz, está a punto de prenderla y de esa voz, de esa sombra, surgen como muchas voces a la vez, voces distorsionadas como si sonaran por un aparato electrónico y le dicen «¡No!». Y cuando esté diciendo «no», Gloria enciende la luz y no hay nada ahí. Acto seguido, unos pasos marcados vienen por el pasillo. Su mamá, parada ahí: «¿Qué escándalo estás haciendo?». Y entonces Gloria: «Mamá, pero vi». La mamá se acerca, una bofetada: «Te me largas a dormir ya y no vuelvas a hacer ruidos. Tu papá y yo tenemos que trabajar, no seas tan insolente y tan inconsciente». Se voltea, apaga la luz, cierra la puerta. Y Gloria en la cama, junto con su mente, deciden que esa noche lo que ahí había sucedido nunca pasó. Hasta que hizo maratón con nosotros. Y ahora, te felicito, Gloria, pudiste enfrentar tus miedos. Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Así es que, por favor, cuéntame, si lograste llegar de una aquí y ahora eres familia nocturna, suscríbete y pícale a la campanita. Ya sabes,
los que se suscriben y le pican a la campanita, es más probable que no sean víctimas del podcast. Ahora, si no lograste llegar de una hasta el final de esta fogata, cuéntame por favor en los comentarios cuál fue la historia que más te gustó o más te aterró. Y por cierto, en los comentarios han dejado ahí varias preguntas interesantes. Me gustaría que la familia nocturna, los que ya tienen tiempo en este canal o los que saben de estos temas paranormales, revisen un poquito los comentarios y puedan responder porque estas preguntas que hacen junto con sus respuestas las vamos a decir en el Sábado de Sombras. Una vez dicho esto, les deseo bonita semana. Nos vemos el siguiente sábado, 8 de la noche, horario de México para el Sábado de Sombras. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Pasen bonita noche y que tengan dulces pesadillas. Bye bye.